El profesor de Economía, Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad Nebrija, Emilio González. Vamos a dialogar temas importantísimos que son del plano internacional, pero que también nos incumbe como ecuatorianos. ¿Cómo impactan los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este caso en América Latina? Qué gusto tenerlo el día de hoy. Emilio González, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días y gracias por vuestra invitación. Oiga, coméntenos cómo analizar, ya ha pasado más o menos par meses cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba el incremento de aranceles, mayormente a países de Asia y también de Europa, pero América Latina no dejó de ser la excepción. ¿Cómo analizar esto de aquí? Adelante. Bueno, para el caso de Ecuador y para el caso de América Latina, el tema de los aranceles tiene tres elementos. El primero de ellos es que Ecuador, como otros países de Latinoamérica, no se han librado de ellos, y un arancel lo que implica es que los productos ecuatorianos serán más caros en el mercado estadounidense y, por tanto, podría afectar ligeramente, negativamente, a las ventas de Ecuador en el gran país americano, lo cual es un problema teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% de la exportación de Latinoamérica se dirige a América del Norte. En segundo lugar, porque los que más van a sufrir los aranceles si no cambia la situación van a ser especialmente China, que es el gran demandante de materias primas tanto en África como en Latinoamérica. Entonces, si China sufre los aranceles y eso lleva a que se produzca menos y se venda menos en Estados Unidos, también China, al producir menos, va a demandar menos materia prima, y los países productores de esas materias primas van a exportar menos y, por tanto, al producir menos, pues van a notarlo en forma de una situación económica de menor crecimiento, puede que de crisis, y de menor empleo, de menor creación de empleo. Y en tercer lugar, y quiero centrarme en este caso en Ecuador precisamente porque es una economía que está dolarizada, lo que está haciendo Donald Trump también en el sentido de defender el mercado americano de las importaciones procedentes de otros países es debilitar el dólar para que los productos importados sean más caros también como consecuencia del tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, para Ecuador hay una cuestión doble. Por un lado, con un dólar que sea más barato, pues podría exportar mejor a otros países, pero por otro lado, con un dólar que sea más barato en relación con el euro, o con el yen, o con el renminbi, o con otras monedas, cualquier cosa que tenga que importar a Ecuador va a ser más cara. Y si está endeudada en moneda extranjera que no sea dólar, pues le va a costar más también pagar esa deuda, pero ahí tendríamos que analizar exactamente las cifras de Ecuador. En cualquier caso, esa debilidad del dólar que está provocando Donald Trump tampoco es buena, porque lleva la desconfianza en la moneda, y por tanto para los países que están dolarizados, como es el caso de Ecuador, también va a aumentar el riesgo país. 8:39. Cuando se anunció el tema de arancel, aquí las autoridades ecuatorianas decían que a diferencia de otros países nos habían colocado el arancel más bajo. Sin embargo, hoy, en la actualidad, cuando ya han transcurrido algunos días, el gobierno busca que se elimine ese arancel aquí en el país, o que se trate de reducir ese arancel. ¿Por qué se da esto? Porque se dieron cuenta los prejuicios o las desventajas que podría traer este incremento de arancel. Emilio. A ver, yo creo que lo que está aprendiendo el gobierno de Ecuador es lo mismo que están aprendiendo otros gobiernos, que es que Donald Trump ha utilizado una estrategia de agresividad inicial, hacer un movimiento agresivo fuerte, pero que estamos viendo todos que cuando a Donald Trump se le contesta, Donald Trump da marcha atrás y revisa las cosas. Y es lo que le ha sucedido, por ejemplo, con China, o lo que le empieza a suceder, en cierto modo, con Europa. Entonces, yo creo que una vez que hemos visto, o que los países estamos viendo, cómo va reaccionando la administración estadounidense, pues evidentemente van adaptando las estrategias y lo que vayan a hacer en relación con los aranceles de Donald Trump. La cuestión básica es que Ecuador tampoco tiene, en primer lugar, tantos productos competitivos con los productos americanos, porque es básicamente exportador sobre todo de productos primarios, ¿no? Productos de naturaleza agrícola, de naturaleza mineral, ¿no? Y si además los aranceles fueran a resolver los problemas de competitividad, pues todos los países los usaríamos. Pero el problema de Estados Unidos es que por un lado no es competitivo y por otro lado es que la mayor parte de su producción industrial ha externalizado a otros países. Entonces, lo del tema del arancel, tan indiscriminado como lo ha hecho,
carece de sentido y parece que tiene mucho más que ver con la medida, con un intento de poder recaudar dinero para el presupuesto americano a través de impuestos que se cobren a los movimientos internacionales, tanto de bienes en el sentido de aranceles a la importación, como de capitales en el sentido de gravar también las salidas de capitales de Estados Unidos, sea para invertir en otro país o sea en forma de las remesas de los emigrantes, ¿no? Y entonces, ante ese sentido, el problema que se plantea para Ecuador, como se plantea para los países europeos si no actuamos conjuntamente bajo el paraguas de la Unión Europea, es que Estados Unidos es un país grande que demanda muchas cosas, influye en el comercio mundial, pero los demás somos pequeños, no influimos y por tanto no se nos va a tener en cuenta si no actuamos de manera unida. Así que en todo esto los pequeños son los que más perjudicados van a salir y en ese está también pues la mayor parte de los países latinoamericanos, pues probablemente con la excepción de Brasil y veremos a ver si México también. 8:41 y ese arancel que no es tan alto, a diferencia de otros países, ¿le beneficia a Ecuador, doctor? No, porque un arancel significa que los productos ecuatorianos en Estados Unidos van a ser más caros. Entonces, lo que ocurrirá será que una parte del arancel se trasladará a los precios finales, otra parte la absorberán las empresas importadoras, reduciendo sus márgenes, pero otra parte la va a pagar el exportador Ecuador, al que las empresas importadoras le van a exigir también precios más bajos para compensar el arancel, con lo cual se va a traducir en una reducción de los ingresos para Ecuador, o bien por la presión de los importadores, o bien porque un precio más alto puede significar normalmente unas ventas menores. Por tanto, para Ecuador un arancel tan bajo, el que sea bajo no es el problema es que le ponen un arancel que no debería de existir. Doctor, ahora hablando desde la posición de consumidores, recuerdo que cuando Donald Trump anunciaba esto de los aranceles y toda la cuestión, se indicaba que quienes, por ejemplo, aquí hay ecuatorianos que hacen compra de aparatos tecnológicos, se van a Estados Unidos y lo traen, y esta tensión de aranceles altísimos entre China, Estados Unidos y bueno, países asiáticos con Estados Unidos, se puso la atención desde los consumidores. ¿Estaría afectando la compra de estos aparatos tecnológicos, por decirlo así, doctor? Bueno, si el gobierno de Ecuador responde con más aranceles a los aranceles estadounidenses, pues evidentemente eso le va a afectar. En el sentido de que se importarán menos productos. Si a los ecuatorianos que viajan a Estados Unidos a realizar compras se les impone también aranceles por los servicios de viaje, etcétera, si no son con compañías estadounidenses, pues evidentemente también los viajes resultarán más caros y eso redundará en menos importaciones de estos productos. Y claro, cuando estamos hablando de productos que pueden ser necesarios para la vida profesional, para el trabajo, para la educación, etcétera, como pueden ser portátiles, tabletas, smartphones o cualquier otro elemento que permita una conexión a Internet para trabajar, para estudiar, para relacionarse, etcétera, pues va a ser un perjuicio para Ecuador. Y más ahora que estamos introduciendo masivamente la inteligencia artificial y que se puede producir una brecha entre aquellos países y aquellas personas que la pueden utilizar y aquellos otros que no la pueden utilizar. Oiga, aquí hablando de aranceles, en Ecuador, el presidente Noboa dispuso una tarifa de $20 para las compras 4x4 por courier. Esto de aumentarle tarifa, según aquí el objetivo es para no perjudicar el comercio nacional, ya que ecuatorianos ahora con la compra de Shein, Temu, Amazon y todas estas aplicaciones lo ven como que más beneficioso y a mejor costo. Pero esta tarifa que le ponen ahora al ecuatoriano de $20 va a disminuir de que la gente deje de comprar acá y compre lo nacional. ¿Qué opinión usted? Bueno, la experiencia que tenemos en España en relación con este tipo de empresas es que normalmente esto que llamamos en España los minimis, que son los envíos de pequeño valor y que por tanto no están sujetos al control de la Administración de Aduanas y no pagan aranceles en la entrada, pueden tener efectos bastante negativos para el comercio. Y en España pues hemos visto la desaparición de las tiendas de música, problemas con las librerías, la desaparición de tiendas de moda, zapaterías, etcétera, precisamente pues como consecuencia del comercio de las importaciones procedentes de este tipo de plataformas. Entonces, es verdad que el consumidor se beneficia
de unos precios más bajos y se beneficia de una oferta mucho más amplia de bienes en el mercado ecuatoriano. Pero es que la otra parte de no pagar aranceles es la destrucción del comercio local, con todo lo que de comercio de proximidad, pues con todo lo que implica de pérdidas de puesto de trabajo y de dependencia externa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una cuestión que se debe de tener en cuenta, sobre todo si Ecuador no tiene capacidad para crear nuevos puestos de trabajo como consecuencia que permitan absorber a la gente que se vea perjudicada como consecuencia de este tipo de importaciones. Y si además, por otro lado, nos encontramos con que Estados Unidos, que es sede de empresas como Amazon, está imponiendo aranceles a todo tipo de importaciones procedentes de Ecuador o de cualquier otro país, yo creo que también Ecuador debería de reaccionar de la misma manera frente a las importaciones procedentes de Estados Unidos a través de Amazon, etcétera. En relación con China, yo creo que Ecuador también debe de empezar a exigir a China un trato igualitario. China necesita materias primas y se las puede comprar a Ecuador, pero China también debería de poder comprar a Ecuador otros productos y no proteger tanto su economía y sus productores locales. Y entonces yo creo que ahí debería de haber una relación que sea quid pro quo. Y por tanto creo que sí sería acertado en ese sentido esa tarifa de $20 que se trata de imponer en estos momentos a los pequeños paquetes. 8:47 minutos, 8:47 minutos. Hemos hablado, doctor, este tema de los aranceles que afectan, obviamente, a quienes se les puso, en este caso Ecuador y otros países a nivel mundial. Pero a Estados Unidos específicamente, ¿le tocaba hacer este incremento de aranceles o fue una medida drástica que tomó el presidente Donald Trump? Ha sido una medida drástica del presidente Donald Trump, primero porque él ya desde los años 80 tiene la idea de que los demás países están robando a Estados Unidos porque todo el mundo le vende y él dice que no le compran nada. Pero ahí hay dos errores. El primero, que es que muchas veces los productos americanos no tienen la calidad que tienen los japoneses, los europeos o los de otros países y que por tanto ahí se genera un déficit comercial. Y en segundo lugar, es que lo que se ha producido es la desindustrialización parcial de Estados Unidos porque los propietarios de las empresas, los accionistas, se han llevado las fábricas a países con menor coste de producción, como puede ser México a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o como pueden ser los países del sureste asiático, aprovechando una mano de obra barata y el abaratamiento de los costes de transporte. Entonces, Donald Trump lo único que ve es que desde Estados Unidos se exporta menos de lo que se importa, pero lo que no está viendo es que las empresas americanas están exportando desde otras bases territoriales, como puede ser México o como puede ser China o el sureste asiático, a todo el mundo. Y eso también tendría que tenerse en cuenta. Pero Donald Trump insiste en que se le está robando a Estados Unidos y, por tanto, pone aranceles en una visión proteccionista de carácter populista, pensando también que con los aranceles se va a revitalizar la producción industrial estadounidense y crear trabajo para los trabajadores de cuello azul que le han apoyado electoralmente. Pero Donald Trump ahí tampoco está entendiendo otra cuestión básica, y es que prácticamente el 60% del empleo industrial que se ha destruido en Estados Unidos no se ha destruido como consecuencia de la globalización y el traslado de las fábricas a países de mano de obra barata, sino como consecuencia del desarrollo de la robótica, de la informática, de la inteligencia artificial y del abaratamiento de los robots, hasta el punto de que hoy es muchísimo más barato robotizar y automatizar toda una fábrica que contratar trabajadores. Entonces, eso también tiene que entrar dentro de la ecuación. Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues al final lo que ocurre es que Donald Trump tiene un déficit muy importante, tiene un nivel de deuda muy importante, quiere hacer un gasto público muy importante, pero no quiere subir los impuestos, y lo que su administración considera que puede ser una fuente de ingresos es hacer pagar los movimientos internacionales de bienes y de capitales con aranceles a la importación y con impuestos a la salida de capitales del país. Eso es lo que subyace detrás de todo esto, junto con una concepción equivocada del comercio internacional. Y en ese sentido, con esas visiones, pues los que salimos perjudicados somos todos, pero primero Estados Unidos, porque en cuanto Estados Unidos ha impuesto los aranceles, las empresas europeas y chinas han empezado a buscar otros mercados, lo están encontrando, mientras que las empresas norteamericanas están perdiendo mercados y no tienen otras opciones. Por ejemplo, Tesla en Europa ha perdido el 50% de sus ventas después de las declaraciones contra los europeos que hizo Donald Trump. Y entonces, ¿dónde va a encontrar un mercado alternativo Tesla si no es en Europa? Pues en ninguna parte. Con lo cual, Estados Unidos tiene mucho más que perder. El problema es que no lo entiende. 8:50 minutos, 8:50 minutos. Doctor, ¿qué más podríamos destacar en esta importante entrevista?
Bueno, yo lo que creo que se debería de destacar también es dos reflexiones que sería necesario hacer. Uno, cuando los países somos pequeños, tenemos muchas dificultades para negociar con Estados Unidos o con China. Y de hecho, una de las estrategias que quiere desplegar Donald Trump es romper la Unión Europea, porque cuando negociamos conjuntamente con una sola voz tenemos mucho peso, y él considera que si nos destruye la Unión Europea y nos separa, negociar individualmente implicará someternos a todos. Entonces esa es una lección que se debe de aprender en Latinoamérica, que deben de tratar de unirse frente a Estados Unidos a la hora de negociar, por muchas diferencias que pueda haber entre los distintos países latinoamericanos, porque siempre les irá mejor con Estados Unidos, con China, porque en un mundo de gigantes como el que se ha conformado, con Estados Unidos, China, Brasil, Indonesia, Rusia, etcétera, el tamaño cuenta y por tanto lo mejor es ir unidos. Y en segundo lugar, yo creo que en Ecuador se debe hacer también una reflexión muy importante, que es cómo aprovechar lo mejor posible los ingresos de las exportaciones, teniendo en cuenta que el contexto internacional se está volviendo ciertamente complicado y con avances del nacionalismo y del proteccionismo. ¿Por qué? Pues porque los ingresos de las exportaciones en países como Ecuador, que son tan dependientes de la exportación y tan dependientes de la recepción de remesas de los emigrantes ecuatorianos en el resto del mundo, debe de utilizarse muy bien para promover el desarrollo económico del país y no tanto para pagar rentas. Hay que hacer sacrificios a corto plazo para poder ir mejor en el medio y largo plazo. Los españoles tuvimos que pasar por esa experiencia después de nuestra guerra civil, con 20 años de miseria, pero gracias a un correcto aprovechamiento de los ingresos de la exportación y de las remesas de los inmigrantes, nos pudimos desarrollar y alcanzar Europa. Yo creo que esa es la segunda lección que debe de aprender también Ecuador, teniendo en cuenta que el mundo del comercio internacional se vuelve muy complicado porque a los aranceles de Donald Trump otros países van a responder con aranceles, y porque el otro gran protagonista del comercio internacional, aparte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que es China, ha sido y siempre será proteccionista. Perfecto, 8:53. Ha sido un gusto dialogar en esta importante entrevista de cómo impactan los aranceles de Estados Unidos a América Latina. Muchísimas gracias, doctor Emilio González, profesor de Economía, Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad Nebrija. Muchísimas gracias por el espacio. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Excelente inicio, excelente día.